Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Iglesia, buenas noches. Vamos todos a alabar al Señor. Amén. Vamos. Porque soy su hijo.
Muy buenas noches para toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja, y damos una bienvenida a todas las personas que están sintonizadas por Casa Roca Tunja YouTube y por Facebook, dándole las gracias a Dios por tener la gran bendición, la vida para poder transmitir la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a traer un texto bíblico del Nuevo Testamento, nada menos ni nada más que del médico, de uno de los discípulos de Jesucristo, y es nada menos ni nada más que Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56. Vamos a leer todo el contexto de esta parte de Lucas. Y el título de este texto bíblico de Lucas 8, versículos del 40 al 56 dice: una niña muerta y una mujer enferma. Dice la palabra: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. De la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida. Al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Vamos a orar por esta palabra. Qué tremenda palabra en estos días de pandemia, cuando hay mucha gente que está falleciendo, cuando tenemos mucha gente entre la vida y la muerte en las unidades de cuidados intensivos y están sufriendo por la enfermedad. Y la enfermedad es una consecuencia del pecado, al igual que la muerte física es una consecuencia del pecado, y la muerte espiritual también es una consecuencia del pecado. Vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta noche nuevamente, y darte las gracias porque el Evangelio son buenas noticias. Y el tener verdaderamente a Jesucristo de nuestro lado, y no solamente a Jesucristo, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros en un sacerdocio imperecedero. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, porque tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tú prometiste que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias porque tú dices en tu palabra que nunca nos dejarás y que nunca nos abandonarás. Señor, oro para que me llenes con tu Santo Espíritu, y oro para que
toques el corazón de cada persona que hoy nos está escuchando y hoy nos está viendo por este canal. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El título de la predicación es Si tan solo creyésemos. Ahora, ¿creer en quién? En el objeto de nuestra. O escuchamos la tormenta, generalmente en el corazón aparece el temor. Ojo con lo que sucede. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las dificultades, lo primero que ocurre es que en el corazón aparece el temor. Y es el que hace ver el fracaso o el peor lado de las cosas. Siempre hemos enseñado que el temor es fe en Satanás. La dificultad, cuando nosotros nos llenamos de temor y de miedo, dice que la dificultad la vemos más grande, como si no viéramos absolutamente ninguna solución al problema. La adversidad se ve más fuerte y el obstáculo se considera insuperable. Es allí cuando debemos fortalecer nuestra fe en la palabra del Señor y en la comunión con Dios. Y recuerden siempre lo que dice la palabra: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Goliat no era invencible, era el miedo de los israelitas el que lo hacía ver más grande. Fue la fe de David la que vio a Dios más grande que su enemigo. Y el Señor honró la fe de David derribando a este gigante. La fe agrada a Dios y es la que conquista la puerta de tus enemigos. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice Hebreos 11:1. Y vamos a mirar un primer tópico. Y el primer tópico que vamos a abordar en el día de hoy es: cuando Jesús viene, genera confianza y alegría. Y ojo con esto, nosotros aún, a pesar de las adversidades y a pesar de las dificultades, cuando Jesús llega a tu vida, llega a una casa, llega a una pareja, llega a una familia, llega a una iglesia, llega a una nación, genera confianza y genera, ojo con esto, alegría. Lucas 8:40 dice: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Miremos un punto A de este primer tópico. La verdadera alegría consiste en conocer a Jesús y esperarlo. Qué cosa tan bonita. Vuelvo a repetirles y a decirles de que estoy haciendo unos estudios sobre los atributos de Dios. Y dentro de los atributos de Dios se dice que uno de los objetivos para el hombre es conocer a Dios. Y dice las Sagradas Escrituras que nosotros conocemos a Dios cuando conocemos a Jesús. Y significa que nuestro propósito en nuestra vida es conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Por eso debe producir confianza el conocer a Jesús y alegrarnos porque Él está en nuestra vida. Por lo que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Significa que la verdadera alegría consiste en conocer a Jesús y esperarlo. ¿Tú lo conoces? ¿Tú conoces a Jesús? Y yo creo que este es el punto fundamental del cristiano: conocer verdaderamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nos dice el texto que cuando volvió Jesús, el contexto nos enseña que había salido de Galilea y venía de Gádara, volvía seguramente de Capernaum, su ciudad en Galilea. Los habitantes conocían su poder y lo esperaban con alegría y expectativa. Y qué bonito que nosotros esperemos a Dios con esa alegría, de verlo, de poder estar con Él, de poder disfrutar de su presencia. Miremos un punto B de este primer tópico. Nuestro corazón puede confiar plenamente en el poder de Jesús. Nuestro corazón puede confiar plenamente en el poder de Jesús. Lucas 8, 41 al 42 dice: en esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús.
le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Quiero que miremos algunas connotaciones de Jairo. Consideremos la vida y condición de Jairo. Primero, Jairo era un principal de la sinagoga de Capernaum, es decir, era administrador del orden del culto y de la sinagoga. Segundo, vemos también humildad en su corazón. Nos dice el texto, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba. Él estaba en un momento muy difícil. Su hija de 12 años, su única hija, estaba muriendo. Y yo creo que este hombre Jairo, desesperado, aunque era un principal de la sinagoga, se inclinó ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores. Se inclinó ante el Verbo hecho carne. Se inclinó ante Jesús, quien es el creador de todo el universo, el creador de absolutamente todo, el que tiene el poder verdaderamente para hacer nuevas todas las cosas, porque dice la palabra que Él hace nuevas todas las cosas, y es el que te da un nuevo corazón, es el que verdaderamente cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, el que transforma nuestra vida, el que tiene el poder para levantar aún hasta los muertos. Significa que este hombre se humilla ante Jesús. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender, es también humillarnos en la presencia de Dios. Inclinarnos, dice, doblarnos como un junco delante de la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tú te inclinas delante de Él, tú te arrojas hacia los pies de Jesús, tú te humillas delante de la presencia del Señor. No seas sabio en tu propia opinión, porque el verdaderamente sabio es Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. La única hija, Jairo, que tenía, estaba enferma y de muerte. Y ojo con este cuarto punto. A pesar de todo, Jairo creía en el poder del Señor y lo buscó. Qué bonito que busquemos a Dios, porque no solamente Él es, sino que Él puede. Miremos un segundo tópico. Muchas veces, alcanzar un milagro implica superar algunos obstáculos. Muchas veces, repito, alcanzar un milagro implica superar algunos obstáculos. Lucas 8, 49 al 50 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, miren las palabras de Jesús, no tengas miedo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Miren la fe, miren un momento tan tremendo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Hay muchas personas que aún no se casan porque tienen miedo de casarse. Oye, ¿por qué? Los hombres ahorita son pusilánimes, hay una dificultad grandísima. Hace poco estábamos estudiando una enseñanza importante, se buscan hombres. Nos hacen falta hombres en las iglesias, nos hacen falta hombres en nuestra nación, nos hace falta hombres en nuestros hogares. El matrimonio es un paso de fe y es creerle a Dios, es darle un apellido a una esposa, es darle seguridad a ella, es lanzarse a creerle a Dios, porque fuimos creados también para formar familias. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, dice la palabra de Dios. La familia es una institución divina y hay que creerle a Dios, porque Dios nos mandó instituir familias. Vamos a mirar un punto A de este segundo tópico. Un enemigo, un primer enemigo, que yo creo que es uno de los enemigos más tenaces, más duros que se están ahorita afrontando, no solamente ahora, desde el tiempo, aún después de la caída, algo que está afectando, un obstáculo tremendo,
que está afectando aún a los creyentes es superar la incredulidad. La gente no cree. No cree en Jesús, no cree en su palabra, no cree en su verdad, no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios, no cree que Jesucristo, siendo Dios, se encarnó en hombre, no creen que Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no creen que Jesucristo resucitó entre los muertos, no creen que Jesucristo ascendió y está sentado a la derecha del Padre, y no creen que Jesucristo vendrá por segunda vez. La incredulidad. Ese va a ser el juicio para nuestras generaciones, no haber creído en el Hijo de Dios. Notemos lo siguiente, ojo con esta progresión. Primero, junto con la incredulidad, ¿qué viene cuando una persona es incrédula? Después de que una persona es incrédula, viene el miedo. Después del miedo, viene el desánimo. Y después del desánimo, viene la inconstancia. Miren todo el efecto dominó que trae la incredulidad. Junto con la incredulidad, viene ¿qué? El miedo. Después de la incredulidad del miedo, viene el desánimo. Después de la incredulidad, el miedo y el desánimo, viene la inconstancia. El texto nos enseña que vinieron a decirle a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. La incredulidad se contagia y está produciendo temor y desánimo en Jairo. Miremos un punto B. Otro de los obstáculos tremendos es el orgullo. El orgullo es otro obstáculo a superar. Hay veces creemos que nosotros podemos solucionar los problemas. Nos creemos la última Coca-Cola del estadio. Nos creemos verdaderamente que nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. El que se la sabe toda es el Señor. Por eso hay que buscar su presencia. Por eso es que necesitamos su guía. Por eso necesitamos no planear de acuerdo a nuestra forma de ver, sino planeando las cosas como Dios nos manda. ¿Qué significa? Pidiendo la dirección de Él. Muchos de nosotros seguimos viviendo, muchos hemos tomado decisiones que no han sido guiadas por Dios. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, porque somos prepotentes, porque somos soberbios, porque creemos que nos la sabemos todo. No, señor. El orgullo es otro obstáculo a superar. A diferencia de muchos principales, escribas y ancianos, Jairo se humilló delante del Señor, reconociéndolo como Dios, y fue premiado con la gracia de Dios a su favor. Recordemos que Dios exalta al que se humilla. Y aquí hay un punto importante. Hay muchísima gente que cree que Jesucristo fue un gran profeta, que Jesucristo fue un gran líder, pero no creen que Jesucristo es Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. Esto es un dogma de fe, creer que Dios se hizo carne y es Jesucristo 100% humano y 100% divino. Algo maravilloso. Esto es un misterio grandísimo. Miremos un punto C de este segundo tópico. La multitud. Las multitudes era otra barrera a superar. Las multitudes nos ponen a pensar diferente. Las multitudes nos llevan a cosas que no son lo correcto. Muchas veces las grandes multitudes no tienen la razón. El único que tiene la razón es Cristo, es su palabra, es su verdad. No te creas lo que el mundo te dice o lo que las multitudes te enseñan. No te creas lo que es la ideología de género y lo que están hablando sobre el aborto y lo que están hablando de la homosexualidad y el lesbianismo. Esto es un atentado completamente contra la palabra de Dios. Y las multitudes están creyendo eso y nuestras generaciones están creyendo eso. La gente está llevada por las multitudes, pero no por Jesús. La gente sigue a las multitudes, pero no siguen a Jesús. Buscan a Jesús por los milagros, pero no buscan a Jesús porque Él es Dios, porque Él es el Verbo hecho carne. Entonces, la multitud era otra barrera a superar. El pasaje nos enseña que le recibió la multitud con alegría y la multitud le oprimía. Vemos entonces mucha gente alrededor de Jesús y no era fácil llegar al maestro. Sin embargo, Jairo se esforzó hasta llegar ante él. Esta es una actitud fundamental para alcanzar grandes cosas en Dios. ¿Saben cuál es? La perseverancia. Hay que perseverar en el Señor. ¿Cuánto tiempo? Un día, 2 meses, 1 año, 10 años, 15 años. Hay que perseverar hasta el fin.
siempre colocando nuestra esperanza y nuestro futuro en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Jairo no renunció ante los obstáculos. Él luchó hasta llegar a Jesús. Luchó contra la incredulidad, luchó contra su orgullo al ser un principal de la sinagoga y humillarse delante de Jesús, y luchó contra la multitud. ¿Qué significa? Perseveró para buscar al maestro, al único que podía salvar a su hija y resucitarla de entre los muertos. Y miremos al tercer y último tópico. La fe perseverante logra alcanzar los milagros de Dios. La fe perseverante logra alcanzar los milagros de Dios. Lucas 8:51 dice que cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Jacobo y el padre y la madre de la niña. Algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras, y cuando hemos estado estudiando, yo he estado tratando de profundizar en este tema, ¿por qué Jesucristo hace entrar únicamente a Pedro, a Juan y Jacobo, al padre de la niña? Muchas personas dicen que la incredulidad de la gente hace que haya impedimentos en una sanidad o en un obrar milagroso de Dios. Por eso es tan importante que la gente que esté alrededor crea en Jesús. Y es importante que la gente que esté al lado para orar y clamar al Señor crea que Dios es y que Dios puede. Esa es una interpretación interesante, aunque Dios por encima de todo puede hacerlo, porque Él es el verbo mismo y Él es el que actúa. Miremos un punto A de este tercer tópico. Persiste y declara tu confianza en el Señor. Persiste y declara tu confianza en el Señor. Lucas 8:52 dice: todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. En la casa de Jairo había lloro, y todos se lamentaban por la muerte de la hija de Jairo. Pero el Señor Jesús, el Verbo hecho carne, el creador del universo, declaró una palabra diferente a la lamentación de los demás, porque las personas de fe hablan diferente, porque las personas de fe creen en el Dios Todopoderoso y afirman lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Somos hijos de Dios y el Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando tenemos esa seguridad que nos da el Espíritu como hijos de Dios, afirmamos y estamos llenos de la presencia del Señor, y Dios actúa de una manera única, de una manera sobrenatural, milagrosa. Entonces, las personas de fe hablan diferente. Su declaración estaba amparada en la palabra de Dios. Miremos un punto B de este tercer tópico. La confianza en Dios derriba el menosprecio y toda burla. La confianza en Dios, repito, derriba el menosprecio y toda burla. Lucas 8:53. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Eso me hace recordar ahora a David, que cuando todos los oficiales del ejército israelita, todos temblaban de miedo ante Goliat, y todos se burlaron cuando vieron un chiquitico, y dijeron: pero este chiquitico, ¿qué va a hacer este chiquitín? Y miren, es que con una onda enfrentado con semejante soldado filisteo. Me encantan esas palabras de David. Me encantan esas palabras de David. Ese chiquitico, con una ondita y 3 piedras en la bolsita, y el otro con toda su armadura y la espada. Y David dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los ejércitos del Señor? ¡Qué palabras de fe la que tiene David! ¿Quién podría creer que este chiquitico iba a derrumbar a ese Goliat con el poder del Señor? Porque Dios le dio poder para derribarlo. ¡Qué cosa tan maravillosa cuando un hombre tiene fe! No hay Goliat, no hay problema, no hay dificultad, ni aún la muerte nos detendrá. Porque la palabra de Dios dice que estamos vivos en Cristo Jesús y estamos en su presencia, llenos de Él, con gozo y con alegría.
y me acuerdo de Jesús. Y vuelvo a recordar ese versículo bíblico. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. No importa las aflicciones que tengamos que pasar, las persecuciones que tengamos que pasar, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? Un punto C de este tercer tópico. Dios recompensa la fe de sus hijos. Lucas 8, 54 al 56 dice, pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Dios manifiesta su voluntad a través de sus acciones. Visión en acción, decía el pastor Darío. Dios manifiesta su voluntad a través de sus acciones. Miremos, para concluir, ya concluyendo el tema. Primero, Cristo puede levantar muertos, pues Él es la resurrección y la vida y tiene el poder para restaurar lo que ha sido dañado. Segundo, Jesús puede restaurar al caído. Tercero, Él puede, y Jesús hizo el milagro. Todos se sorprendieron, todos absolutamente, aunque casi todos pensaban que no era posible, pero nunca olvidemos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y el cuarto punto, para concluir, ya concluyendo el tema, el Señor Jesús sigue sanando, salvando. Él no cambia, es el mismo ayer, mañana y siempre. Gloria al Señor, porque tenemos a un Dios vivo, a Jesús, el único líder, el único rey que no ha muerto, porque Él vive por siempre y para siempre. Conclusión, el Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso. No hay nada difícil para Él. Él solo busca su presencia y seguramente los obstáculos aparecerán, pero lo sobrenatural de Dios se manifestará a tu favor. Inclinemos nuestros rostros, oremos a Dios. Padre, mi Señor Jesucristo, oro verdaderamente porque haya un espíritu de credulidad aún dentro del cristianismo. Dentro del mismo cristianismo hay mucho miedo, hay muchas dudas, hay mucha incredulidad. Muchas veces la gente piensa y dice, no, Dios hace milagros o Dios ayudó al pastor, Dios hizo un milagro en el pastor, pero es que es el pastor. No, hizo otro milagro en el director del ministerio de oración, que le dio un infarto en el pleno cataterismo y que los médicos dicen que fue otro milagro. Ah, no, es que es el director de oración, que está dedicado a la obra del Señor. No, Dios obra en tu vida. Lo que Dios quiere es que tú creas verdaderamente en Él. La salvación viene por fe. Lo decía el pastor Darío, recordando los 3 pilares del protestantismo: pura gracia, pura fe, pura escritura. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Santo Espíritu, y clamo por una salvación de todas las personas que ven este mensaje, que escuchan este mensaje, que puedan creer verdaderamente en Jesucristo, que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre por ti y por mí, que siendo Dios encarnado en un hombre, murió en la cruz del Calvario para pagar tus pecados, mis pecados y todos los pecados de la humanidad y darnos vida eterna. Que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que Jesucristo ascendió y fue exaltado, colocado a la derecha del Padre, y que Jesucristo vendrá por segunda vez. ¿Creen esto? Yo sí lo creo. Y estoy clamando a mi Dios, porque es el único que viene a colocar orden en el mundo entero. Él es el Rey de Reyes, una patria, un reino de justicia, paz y alegría, entre muchas más atributos que Dios nos va a dar. Padre Celestial, te entrego este momento y te entrego esta hora. Y quiero pedirte, Señor Dios mío, para que si hay alguna persona allí que me está escuchando y me está viendo y quiere verdaderamente que su vida cambie y sea transformada, permite que tenga un encuentro con Dios. Repite conmigo esta oración
y repítela con fe, creyendo en Jesús. Cree nada más, si tan solo creyésemos. Repite conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en tu cuerpo con todos mis pecados y con todos los pecados de la humanidad para traernos salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por toda mi incredulidad, por todo mi orgullo, mi prepotencia, mi soberbia y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Ahora quiero orar por todas las personas que diezman y ofrendan. Gracias por todas sus donaciones. Y oramos por los que no lo hacen, para que crean en la palabra, para que crean en lo que Dios nos dice, para que la palabra de Dios siga llevándose a todos los lugares del mundo. Oremos por todos los que diezman y ofrendan. Padre de mi Señor Jesucristo, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra. Que haya alimento en tu casa, que abras las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, es decir, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros, y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer: la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordarles que seguimos en los cursos de Llaves del Poder y ADN, lunes, martes, miércoles, jueves. El día jueves hay Mujer Integral a las 9 de la mañana. Invitarlas cordialmente a todas las mujeres para que nos acompañen. Y el viernes tenemos Ministerio de Casados a las 7 de la noche por Zoom. Intégrense en el grupo, pidan también el link para poder entrar a esta reunión. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones. Que Dios los guarde.